En nombre de la Cámara Nacional de Productores de Leche, y les agradecemos su compañía en este programa de capacitación virtual 2021 hacia la sostenibilidad del sector lácteo costarricense. Como en viernes anteriores, este evento se está transmitiendo solo por medio de la plataforma Zoom a personas asociadas previamente inscritas, por lo cual no se va a transmitir en Facebook, pero sí va a quedar en la plataforma de YouTube por si a alguien no le queda claro algún tema o se pierde en algún punto, quiero repasarlo, las conferencias van a estar ahí. Ustedes nada más me escriben al 6060-0517, que es el WhatsApp oficial de la Cámara, y con gusto les hago llegar el enlace de ese canal de YouTube. También les recuerdo que no va a estar abierta la opción de micrófono y cámara, por lo cual, si tienen dudas o preguntas, vayan formulándolas en la sección de preguntas y respuestas, y al final de la charla, doña Stephanie y yo vamos a tratar de aclarar las preguntas. Aprovecho la oportunidad para agradecer el patrocinio diamante de la empresa Dos Pinos, AUE Almacenes Agroveterinarios, Olte Confar, Vimisa, Jeffo, Simpro, Adiseo, el patrocinio platino de Corpeco, DSM, Monteco, Elanco, Colón Agropecuario y nuestra revista gremial Horizonte Lechero, el patrocinio de oro ACEAL, Sigma Alimentos, el patrocinio bronce de Agrocampo, Acabet, Durman, y también queremos agradecer, no podría ser posible la capacitación sin el auspicio y la colaboración de los comités de educación y bienestar social de Dos Pinos, Copebrisas y Copeleche, el Centro Nacional de Alimentos de la Universidad de Costa Rica, la Escuela de Agronegocios del Instituto Tecnológico de Costa Rica, la Universidad Técnica Nacional sede Atenas, el Instituto Nacional de Aprendizaje, a través de los núcleos agropecuario y de industria alimentaria, Funde Cooperación para el Desarrollo Sostenible, la Corporación Ganadera Corfoga, la Federación Panamericana de la Leche, FEPALE, y el sitio especializado Ergomix. Como lo mencioné al inicio de nuestra transmisión, el reconocimiento adecuado de ingresos y gastos, su correcto registro y cómo beneficia al momento de presentar las declaraciones ante la Administración Tributaria es la conferencia que va a impartir el día de hoy la señora Stephanie Sancho, quien es gerente de impuestos de la Academia Deloitte. Adelante, doña Stephanie, le cedo la pantalla y el micrófono para que usted nos cuente un poco más de su experiencia y, bueno, nos oriente cuál es el procedimiento a seguir en este proceso fiscal. Perfecto, muchísimas gracias, doña Flor. ¿Me confirma si ven la pantalla en modo de presentación, por favor? Correcto, se ve perfecto. Perfecto, Mae, muchísimas gracias. Reitero el agradecimiento de lo que nos pueden acompañar. Espero que la capacitación sea de provecho para ustedes. La importancia de esta capacitación que vamos a ver el día de hoy es el reconocimiento adecuado de los ingresos y gastos. ¿Para qué? Para tener un cumplimiento y el beneficio que podemos tener en la presentación de las declaraciones. ¿Qué declaraciones? Declaración del impuesto sobre la renta, declaración del impuesto agregado. Entonces, ahí vamos a ir dando un pequeño recorrido, ¿verdad?, en cada una de las obligaciones y sin antes resaltar la importancia que tiene, ¿verdad?, y los beneficios que podemos obtener de hacer este reconocimiento adecuado. Y también ahondar un poquito más y ir ampliando el entendimiento de cómo lograr un cumplimiento adecuado, ¿verdad? ¿Qué consideraciones se deben de tener específicas, tanto en el tema del impuesto sobre la renta, para reconocer los ingresos, qué ingresos son gravables, cuáles no, un poquito de la estructura de cómo se presenta esta declaración de impuesto sobre la renta a grandes rasgos, ¿verdad? Poder generar conocimiento para y conocer tanto el IVA como en renta a nivel del régimen tradicional. Muy importante esta capacitación, o el tema que vamos a ver hoy es del régimen tradicional, ¿verdad? Que ustedes como productores de leche tienen la opción de estar en el régimen tradicional o de poder registrarse en el régimen especial agropecuario, que ese es un tema que sí vamos a entrar un poquito más a detalle la siguiente semana. Entonces, esta semana vamos a hacer énfasis en el régimen tradicional, ¿verdad? ¿Cuáles son los beneficios? Conocer un poquito más de detalle, y esto les va a tener o les va a servir de tener una visualización o un panorama claro para verlo, la comparación con el REA, que así es como le denominamos al régimen especial agropecuario, para que ustedes vayan viendo, ¿verdad? Porque el régimen agropecuario es voluntario. Entonces, ustedes eligen, mira, no, de acuerdo a lo que he visto, mejor me quedo en el tradicional, ¿verdad? Que es en el que está la mayoría de empresas costarricenses, tomando consideraciones específicas, ¿verdad?, para el adecuado reconocimiento, y ya posteriormente ver con las características de la siguiente capacitación cuáles los beneficios, ¿verdad?, o qué les beneficia más a ustedes como compañía. Vamos a dar inicio propiamente
los principios básicos contables. Los principios básicos contables nos devolvemos ya a la NIC 1, ¿verdad? Que es la presentación de estados financieros, donde recordemos que a nivel internacional existen propiamente marcos de referencia de cómo preparar esa información, estados financieros, ¿verdad? De la compañía. ¿Para qué? Para revelarlos y presentarlos de forma correcta. Y uno de los principales o puntos claves que nos establece propiamente es que aquellos ingresos y gastos, ¿verdad? Ingresos, ¿qué son ingresos? Todo lo que se facture, todo lo que se vende. ¿Qué son los gastos? Todas aquellas compras efectuadas, tanto de bienes como de servicios, a nivel local o a nivel internacional. Entonces ahí vamos a ir hablando desde principios muy básicos o conceptos muy básicos hasta conceptos un poquito más de terminología, ¿verdad? Pero la idea, voy a tratar de usar un lenguaje, bastante inclusivo para que todos sepamos de qué es lo que estamos conversando. Entonces, ingresos, gastos. Lo que se establece en la regla general por tema normativo internacional es que deben de registrarse, ¿verdad?, de acuerdo con la base de devengo, o sea, cuando realmente se encuentra devengado tanto el ingreso como el gasto. Pero ¿qué pasa? Estamos en Costa Rica. La NIC 1 es tema de normativa internacional, adoptado propiamente por los colegios de contadores en Costa Rica, ¿verdad? Y tenemos resoluciones. ¿Qué son las resoluciones? Son propiamente criterios, por ejemplo, de interpretativo de cómo se debe aplicar esas NIF, ¿verdad? A nivel, que se establecen a nivel internacional, cómo aplicarlas en terminología costarricense, ¿verdad? Y sí, tenemos la última resolución que habla de estos temas, por eso es muy importante cuando tenemos alguna duda de, mira, ¿cómo aplico esta normativa contable a nivel local? ¿Verdad? ¿Se aplicaría igual? ¿Es el mismo tratamiento o cuál es el tratamiento que debo darle a nivel fiscal? Podemos guiarnos y tener una luz buscando esta resolución. Muy importante que cada tema que voy a ir hablando, ¿verdad?, en cada una de las firminas y demás, la mayoría de lo posible está de referencia, o la ley que se está hablando, o el artículo que se está hablando, o por ejemplo esta resolución. Entonces ahí les va a quedar propiamente para saber dónde ir a buscar posteriormente. Temas de tratamientos específicos de inventarios, temas de tratamientos cuando algo está obsoleto, todos estos pequeños temas que tal vez a nivel contable tenemos como la normativa internacional, podemos ir a buscar esta resolución y ver cómo se aplica o cuál es el debido tratamiento, ¿verdad?, o el criterio interpretativo de tratamiento fiscal como tal. Entonces, ¿qué nos establece a nivel general? Nos establece que a nivel general, propiamente, el tema del reconocimiento de ingresos y gastos, lo que engloba la contabilidad, ¿verdad?, se debe de hacer acorde a la normativa de información financiera, o sea, también al base de devengo. Se reconocen los ingresos y los gastos cuando estos han sido propiamente devengados. Ahora, una vez, ¿verdad?, que entendemos la contabilidad, si bien las normas internacionales no exige un formato exacto, la contabilidad se puede llevar. Ahora tenemos muchas herramientas sistemáticas, ¿verdad? Sistemas de software, tanto que muy robustos, a sistemas de software inclusive gratuitos en línea, que siempre y cuando esta contabilidad o los estados financieros que se generen, ¿verdad? El balance, cuando hablo de estados financieros es el balance de comprobación, balance de situación, balance de resultados, siempre y cuando se generen de una forma que entendible para un usuario externo, ¿verdad? Porque cuando hacemos este tipo de balances de comprobaciones, ¿qué usuarios externos nos lo pueden solicitar? Un banco, por si vamos a requerir algún préstamo, si somos una compañía, nuestros ejecutivos, nuestros directivos, la misma administración tributaria. Entonces es muy importante que si ya tenemos propiamente nuestro negocio, nuestra contabilidad debe de reflejar la naturaleza de nuestro negocio. O sea, debe reflejar realmente el total de ventas efectuadas, el total de gastos efectuados. ¿Para qué? Para poder que se convierta en una herramienta más y que me ayude a preparar y declarar los impuestos correctamente, ¿verdad? Porque a veces estamos con el trajín de facturar, de los gastos, el control que hacemos, entonces hay que tener un proceso bastante establecido, ¿verdad?, para poder que nuestros balances de comprobación, nuestros estados financieros, se reflejen de la forma correcta. Entonces, no hay que comprar, tal vez, un sistema contable muy robusto para poder estar en cumplimiento, siempre y cuando se refleje de forma correcta y adecuada y totalmente trazable de dónde vienen estos ingresos o esos gastos que estoy reportando. Vamos a ver, sí, adelante. Me piden que apague la cámara porque le está fallando un poco el internet. Tal vez eso nos ayuda a mejorar un poco la transmisión. Ok, déjame para apagarla acá. ¿Dónde se apaga? Aquí. Ahí lo que apagó fue el micrófono, doña Stephanie. Pero también la cámara.
Y ahora sí quedó bien. Teoría no. Ahí está. Ok, listo. Gracias. Cualquier cosa me avisan si debo de repetir o si escucha alguna interferencia. Vamos a dar inicio, ¿verdad?, propiamente al tema del impuesto sobre las utilidades. ¿Qué es el impuesto sobre las utilidades? Términos generales. En el régimen tradicional, ¿verdad?, el impuesto sobre las utilidades tiene periodicidad de un año calendario, de enero a diciembre. Habrán sectores diferentes, ¿verdad?, que dependiendo de su actividad, empresas que por diversas razones, por ejemplo, que su casa matriz tiene una fecha diferente, entonces se hace todo un proceso. El periodo normal y general para la mayoría de empresas, ¿verdad?, o de actividades es de enero a diciembre, de un año calendario. 12 meses es el total del impuesto sobre las utilidades. ¿Qué características tiene el impuesto sobre las utilidades? Cedularidad, ¿verdad? Se distribuye la materia imponible. Aquí voy a hablar un poquito, pero no voy a entrar tanto a detalle. ¿Por qué? Porque antes en Costa Rica existía el impuesto sobre la renta y en él se reportaba la mayoría de ingresos. Ahora, posterior, ¿verdad?, en el 2019, que hubo la reforma fiscal, existen diferentes cédulas, podemos verlas de esa forma. Cédulas, ¿verdad?, donde, por ejemplo, existe la cédula de renta inmobiliaria, que es de alquileres, ¿verdad?, de casas o de apartamentos o de alquiler de bienes inmuebles. Existe la cédula de renta mobiliaria, la cédula de renta de pérdidas y ganancias, y después queda la cédula de impuestos sobre las utilidades. Entonces vemos cómo anteriormente el impuesto sobre las utilidades abarcaba diferentes ingresos y ya producto después del 2019 se aumentaron las cédulas o se aumentaron las cajitas de los diferentes tipos de ingresos. Entonces es muy importante siempre analizar qué tipo de ingreso estoy generando, ¿verdad? Para decir, ok, mi tipo de ingreso sí está sujeto o sí está afecto al impuesto sobre las utilidades, entonces sí voy a presentar el formulario D101, ¿verdad?, que es la declaración de 101, es la declaración del impuesto sobre las utilidades. Es territorial. ¿Y a qué se refiere que es territorial? ¿Por qué? Porque el impuesto sobre las utilidades grava, ¿verdad?, únicamente aquel ingreso de fuente costarricense. Usualmente, ahí es como el criterio básico del término territorialidad, que hemos visto que la administración tributaria, ¿verdad?, ha ampliado un poquito el tema de territorialidad, ¿verdad?, que indiferentemente, que ellos dicen que no solo abarca un espacio geográfico, sino que sí, un ingreso, que aunque se haya dado en el exterior, tiene relación o tiene el término de vinculación con que sus ingresos o sus beneficios son de fuente costarricense, ahí también son grabados dentro del territorio nacional. Pero en simple y muy plano el concepto, la territorialidad es todo lo que sea de fuente de Costa Rica va a tener que pagar impuestos sobre las utilidades. Luego también está lo que es la renta producto, ¿verdad?, que es se amplía el concepto al gravamen de las ganancias de capital. Ya ve que aquí vemos también parte de la cedularidad que hubo y cómo ahora existe también el concepto de ganancias de capital como tal. ¿Quiénes son los contribuyentes, verdad? Si yo estoy ejerciendo una actividad, primero, tengo que inscribirme, muy importante, toda actividad económica debe estar inscrita en la administración tributaria. Una vez que se inscribe, va a generar o escoger su actividad económica. Pues estoy en la actividad económica de productores de leche, entonces ahí se le van a activar las obligaciones. Se le va a activar la de 101, o si se inscribe en el régimen especial agropecuario, ahí se le va a activar, ¿verdad?, las declaraciones que tienen que presentar. Entonces, muy importante siempre. Inclusive ustedes pueden ver como el resumen de obligaciones que tienen si entran a la página de SIC Web. Una vez que entren a la página, se ponen SIC Web en internet, ponen el número de cédula, ¿verdad?, de la compañía o de la persona física, y ahí va a aparecer el nombre y las obligaciones que tienen, ¿verdad? ¿Qué obligaciones tienen como compañía o como persona física? Entonces es muy importante siempre hacer ese ejercicio para validar que efectivamente estén cumpliendo con todas las obligaciones que poseen registradas ante la administración tributaria. ¿Por qué? Porque todas aquellas personas físicas o jurídicas que desarrollen actividades lucrativas, ¿verdad? Y vea que nos habla de amplia gama de tipos de contribuyentes. Nos habla si es una actividad lucrativa, una persona física con actividad lucrativa, una sociedad de hecho, sociedades con actividades, sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, entes colectivos, ¿verdad? Todos estos tipos de contribuyentes, fideicomisos, y demás, personas liberales, son contribuyentes y ejercen una actividad dentro del territorio
o dentro una actividad que genere fuente costarricense. Entonces, es muy importante el tema para conocer las generalidades del impuesto sobre las utilidades. Ahora, el impuesto a las utilidades, cuando vayamos a Doña Stephanie, si me escuchas, se le fue el audio, no la estamos escuchando. Vamos a ver, ella sigue conectada, no sé qué pasa con el micrófono. Vamos a revisar. Nada más permítanos, síganos acompañando, ya casi vamos a ver qué es lo que sucede. Ok, acabamos de perder la conexión, no se preocupen, ya ahorita doña Stephanie se va a volver a conectar y vamos a arrancar la conferencia nuevamente. Mientras tanto, les recuerdo, por favor, anoten sus preguntas, sus consultas sobre este régimen, todo lo que quieran saber en el sistema de preguntas y respuestas y lo vamos a contestar. Doña Stephanie, bienvenida de nuevo. ¿Hasta dónde me escucharon? No sé si me escucharon. ¿Ahí me escuchan? Ahí le escucho bien. Ok, ¿a dónde quedaron? Porque yo me gusta hablar y después no te escuché. No, perdimos como 30 segundos. Usted, y después se perdió la conexión. Si quiere, por favor, comparta la presentación. Ah, ok, perfecto. En teoría ya estoy proyectando. Correcto. Ok. Listo, esta Firmina, ¿verdad? Que era la que estábamos analizando antes de pasar a la siguiente. Lo que estaba hablando era propiamente de las características del impuesto sobre las utilidades, ¿verdad? Que es cedular, que es territorial, que es el concepto ya de renta producto, ¿verdad? De las ganancias de capital, y que son prácticamente los contribuyentes, toda empresa física o persona que ejerce actividades físicas, jurídicas, profesionales liberales y comisos, todas esas son contribuyentes del impuesto sobre las utilidades siempre y cuando ejerzan actividades de fuente costarricense. Luego, ya en la siguiente firma, lo que estaba hablando un poco más era del contenido de la D101, que es la declaración por la cual se presenta el impuesto sobre la renta, ¿verdad? Esta declaración, lo que se está haciendo referencia, es que tiene prácticamente 3 secciones. La primera sección, ingresamos los ingresos. La segunda sección, ingresamos los gastos, ¿verdad? Y la tercera es la liquidación del impuesto. Adicionalmente, dentro de la declaración, ¿qué nos solicitan? Nos solicitan llenar información, por decirlo así, un balance muy resumido, porque lo que nos piden es el detalle de activos, pero es un detalle muy resumido, el total de pasivos y el total de patrimonio. Entonces, esto nos tiene que pegar prácticamente con la contabilidad, ¿verdad? Siempre y cuando, y es un aspecto muy importante que lo vamos a ver más adelante, el impuesto de las utilidades, cómo se prepara, ¿verdad? Vamos a tener nuestro balance de comprobación. Luego de este balance de comprobación, vamos a tener que hacer una conciliación fiscal. ¿Qué es una conciliación fiscal? Es un archivo, ¿verdad? Puede ser en un Excel donde iniciamos de nuestra utilidad contable, la que pega con nuestro balance de situación financiera, y analizamos qué ingresos no gravables o qué gastos no deducibles debo de eliminar. ¿Qué son ingresos no gravables y gastos no deducibles? Más adelante los vamos a ver a detalle, ¿verdad? Entonces, la primera parte que debemos de analizar son nuestros ingresos, que es la renta bruta, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos establece el artículo 5 de la Ley del Impuesto sobre la Renta? Nos establece que es el conjunto de ingresos o beneficios percibidos o devengados del periodo del impuesto por el sujeto pasivo. O sea, todo lo que se facturó, se vendió o generó la compañía, ¿verdad? Por el periodo de estos 12 meses que estamos presentando. ¿Qué pasa si el contribuyente realizó o vendió facturas, ¿verdad? Emitió facturas en dólares? La ley sí establece que cuando se realiza propiamente operaciones en moneda extranjera, se debe utilizar el tipo de cambio de referencia, el que indica propiamente el Banco Central de Costa Rica,
para el tipo de cambio de venta. Entonces, muy importante, si hay alguna facturación en dólares, tener cuidado de utilizar el tipo de cambio correcto, ¿verdad? Porque es el que nos va a aceptar propiamente la administración tributaria. Y esto va ligado al siguiente aspecto, que es en cuanto a las diferencias cambiarias, ¿verdad? Que las diferencias cambiarias, lo que nos acepta la administración tributaria como deducible o ingreso gravable, propiamente será aquellas diferencias cambiarias realizadas, ¿verdad? Entonces, es muy importante que todo aquello que sean diferencias cambiarias por valuación, ¿verdad? Que simplemente es porque cerramos una cuenta por cobrar y aplicamos la NIC, hicimos valuación, eso propiamente entenderíamos que es un diferencial cambiario por valuación y por ende sería un gasto no deducible. Entonces, una vez que identificamos, ¿verdad?, nuestra renta bruta o nuestros ingresos, ¿qué nos permite deducir la ley? La ley establece propiamente, ok, a su renta bruta, ¿verdad?, a su total de ingresos generados, hay que determinar la renta neta. ¿Y qué es la renta neta? Es propiamente a toda esa renta bruta, o sea, a todos esos ingresos que tuvieron la compañía, hay que eliminarle los costos y gastos útiles, necesarios y pertinentes para producir la utilidad o beneficio. Y las otras erogaciones expresamente autorizadas por ley, debidamente respaldadas por comprobantes y registradas en la contabilidad. Entonces aquí vamos viendo que ya inclusive dentro de la misma ley de la administración tributaria siempre nos va a pedir debidamente respaldadas y debidamente contabilizadas. Entonces aquí nace la importancia del por qué es importante llevar controles, ¿verdad?, específicos donde podamos demostrar la administración tributaria. Estoy reportando $100 de ingresos y aquí está mi respaldo. Estoy reportando 50,000 colones y aquí está mi respaldo. Fue que estas son las facturas que emití y por ende, por eso estoy pagando o calculando sobre estos ingresos. Y el reglamento, ¿verdad?, de la ley se fijarán las condiciones en cuando estos documentos, cuando los costos o gastos o erogaciones autorizados se efectúen para producir indistintamente rentas gravadas o exentas, se deberá reducir solamente la proporción que corresponda a ventas gravadas. Esto es muy importante porque la ley lo que nos establece es, primer paso, identifique dentro de sus gastos si está relacionado con la generación de ingresos gravables. Ah, ok, sí, todos esos gastos que hicimos en el periodo sí están relacionados. Por ende, voy a considerarlos deducibles. Pero si existe algún gasto, ¿verdad?, o algunos gastos que definitivamente no los podemos diferenciar, si realmente también está relacionado con la generación de ingresos no gravables, ¿verdad?, por X o Y motivos, ahí sí habría que deducir únicamente la proporción relacionada con ingresos gravables. Una vez, que ahorita vamos a entrar un poquito a más detalle de qué se puede considerar como gasto deducible y qué se debe considerar como gasto no deducible. Una vez que ya decimos, ok, se identificó los ingresos, se hizo el filtro y revisé gasto por gasto que realmente sí lo pudiera deducir sobre la renta, ¿verdad? Ahora, ¿qué más puedo considerar para el correcto pago del impuesto sobre la renta? Es importante que todos los contribuyentes tendrán derecho a deducir, ¿verdad?, los pagos parciales. Si es una empresa ya constituida que ha tenido renta en periodos anteriores, la administración tributaria va a cargar pagos parciales, usualmente carga 3 por año, ¿verdad? Y estos pagos parciales son como bueno, se llaman adelantos. Usted lo vas pagando mes con mes, en el mes de enero, junio, septiembre, ¿verdad? Y ya propiamente en el mes de diciembre, que ya haces el periodo fiscal y presenta la declaración en marzo, podrás utilizar como un pago a cuenta, ¿verdad?, estos pagos parciales realizados de previo. Luego, ¿qué podemos deducir del cálculo del impuesto sobre las utilidades? Podemos deducir todas aquellas retenciones practicadas. ¿Qué tipo de retenciones? Por ejemplo, si le vendimos al Estado, que ellos retienen un 2% sobre la facturación, eso lo podemos considerar como un pago a cuenta. Si se vende por medio de tarjeta, ¿verdad?, consumidor, y nos retienen, cada vez que se pague con datáfono, nos retienen, ¿verdad?, un impuesto sobre la renta, eso se puede utilizar como pago a cuenta. Una vez que hacemos todo este análisis numérico, ¿verdad?, y de naturaleza, que realmente decimos, si estos son mis ingresos que son gravables, estos son mis gastos que pueden ser deducibles, y le deduzco lo que ya he cancelado previamente, me da el impuesto por pagar. Y usualmente son 2 meses y medio, ¿verdad?, posterior al cierre del periodo que tengo para hacer toda esta preparación o este estudio de
validar mi balance de comprobación, validar mis gastos, preparar mi conciliación fiscal, llenar mi D-101 correctamente con los factores adecuados para ir presentar y pagar la declaración correspondiente. Un aspecto importante, y es un término que siempre ha existido, pero ahora, después de la reforma del 2019, es un concepto que ya queda totalmente plasmado en la ley, es establecimiento permanente. ¿Qué es esto de establecimiento permanente? El establecimiento permanente es cuando una empresa no residente en Costa Rica, una empresa, por ejemplo, una empresa de Estados Unidos, ¿verdad? Vino y prestó un servicio acá en Costa Rica. ¿Qué tipo de servicios? Están previamente establecidos. Por ejemplo, servicios de construcción, un proyecto de instalación, servicios prestados a una empresa, ¿verdad? Que venga un empleado de una empresa de Estados Unidos a hacer consultorías, hacer una instalación de una maquinaria, ¿verdad? En la compañía, una maquinaria especial de producción, entonces vienen a ensamblarla, que vengan y realicen implementaciones de facturaciones electrónicas, ¿verdad? O que venga una persona que actúe por medio de poderes específicos, ¿verdad? Y si esas personas, aunque su empresa no esté dentro del territorio de Costa Rica, pero vienen por un periodo que excede 183 días, son alrededor de 6 meses, esa empresa del exterior tiene el riesgo de ser considerada un establecimiento permanente en Costa Rica y por ende deberá de cancelar el impuesto sobre la renta proporcional a lo que cobró, ¿verdad? O lo que generó esa actividad que está ejerciendo aquí en el país, además de todas las otras obligaciones que podrían generarse. Entonces, muy importante, esto lo incluimos acá como para conocimiento general de qué se entiende por establecimiento permanente. Siempre recordar que son 183 días dentro del mismo periodo fiscal, ¿verdad? Del de 12 meses que podrían existir, que esa empresa al exterior. Entonces ustedes como empresas costarricenses, si contratan a un especialista que venga a ensamblar la máquina y el proyecto va a durar 7 meses, son temas de cumplimiento fiscal que desde los términos de negociación con el cliente, ¿verdad? Hay que informárselos. Pero hay que decirle, mira, si usted va a estar aquí 7 meses, podría existir riesgo de establecimiento permanente para ustedes y demás, para que ninguna de las empresas caiga en incumplimiento. Ahora, la renta bruta, ¿verdad?, que estábamos analizando, en resumen, podemos decir que son todos aquellos ingresos generados por la compañía de fuente costarricense. Esa es la regla general. A toda regla general existen excepciones. Entonces, ¿qué son ingresos no gravables? ¿Qué es lo que yo puedo generar que no me lo van a gravar con el impuesto sobre las utilidades o el impuesto sobre la renta? Por ejemplo, aquí tenemos algunas de las transacciones. La primera es aquellos aportes de capital social en dinero o en especie. Recordemos que tenemos una sociedad anónima y los accionistas, sea una persona física, sea una persona jurídica, realizan un aporte adicional, ¿verdad? Ese aporte adicional debe de encontrarse debidamente documentado. ¿Cómo? Debe encontrarse en actas, si fue en dólares tiene que usar el tipo de cambio correcto, debe estar debidamente firmado. Si fue un aporte en especie, por ejemplo, que el socio llegó y aportó un terreno, ¿verdad? O aportó semovientes, o aportó N cantidad de aporte en especie, debe de estar debidamente respaldado por un perito o un especialista que garantice ese valor, ¿verdad? Porque todo lo que se aporte debe de asignársele un valor económico, el cual va a representarse dentro del balance de los estados financieros. Debe de estar debidamente respaldado. ¿Esto para qué? Para que todos esos aportes o incrementos, ¿verdad?, en el patrimonio sean aceptados y no constituyan ingresos gravables para la compañía. Ya que, por ejemplo, si actualmente alguna compañía en periodos anteriores se hicieron esos aportes, ¿verdad? Que se dieron un terreno, que se dio dinero, y se tiene que registrar ese aporte dentro del balance, pero no se puede justificar, no existe el acta, no se puede defender de dónde vienen esos fondos, podría constituir un riesgo que es denominado incremento injustificado del patrimonio. Entonces ahí ya estaríamos en términos de riesgos fiscales, donde lo que dice la administración es, si no puedes justificarme de dónde vienen esos fondos, te digo que es un incremento justificado, inclusive te podría aplicar la tarifa del 30%, ¿verdad?, que es la tarifa que usualmente se paga en impuestos sobre las utilidades. Ahora que hago referencia a las tarifas, importante, ¿cómo se definen esas tarifas? Actualmente en impuestos sobre las utilidades existe tarifa del 10, 20 y 30. ¿Cómo se definen? Se definen por rangos previamente establecidos, que
se toma en consideración únicamente los ingresos, o sea, la renta bruta, sin rebajarle ni costos ni gastos, nada. Únicamente la renta bruta, o sea, realmente los ingresos de la compañía es lo que se toma de base para saber si estoy el 10, en el 20 o el 30. La mayoría de empresas en Costa Rica están en el 20 o en el 30, ¿verdad? Pero sí es importante conocer este tema de aporte de capital social y su debido tratamiento y respaldo. También, ¿qué son ingresos no gravables? Y por ende, aquí vamos a hablar del principio de conexidad. Si tengo un ingreso no gravable, su gasto relacionado o su gasto por vinculación va a ser gasto no deducible. Ejemplo claro, las revaluaciones de activos fijos. Si se tienen revaluaciones de activos fijos, si se hace una revaluación de un terreno, ¿verdad? Que no es por índice de precios del consumidor, que ya estamos entrando a el capítulo de pérdidas y ganancias de capital. Si estoy revaluando un edificio, si estoy revaluando N cantidad de bienes, ¿verdad? De inmuebles, y simplemente fue estar respaldado por un avalúo de un perito externo, ¿verdad? Muy posiblemente la administración tributaria establezca, ok, eso lo entiendo propiamente para el avalúo, para términos de pago de, por ejemplo, si es un local, el pago de bienes inmuebles, el valor de mercado, si usted quiere vender ese terreno, y lo actualiza para saber cuánto vende, pero siempre todas esas revaluaciones de activos fijos, ¿verdad? No tienen incidencia fiscal, únicamente se vuelven en temas de visualización o representación contable. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con las revaluaciones de activos fijos, ¿verdad? Porque son ingresos no gravables y por ende aquellos gastos por revaluaciones o temas relacionados, producto de que estén ligados, va a ser no deducibles. ¿Qué será también ingresos no gravables? Utilidades, dividendos, ¿verdad? Que se reciba esa compañía, la persona que va a recibir esos ingresos propiamente va a declararlos como ingresos no gravables. También va a ser ingresos no gravables, contratos, convenios sobre bienes, aunque se hubieran celebrado, ejecutado total o parcialmente en el país, ¿verdad? Este concepto que estamos hablando aquí en las esquinas son lo conocido como ventas extraterritoriales. Todo aquello que se dice, no, es que son ventas extraterritoriales, porque yo compro en Estados Unidos y lo vendo en El Salvador, nunca ingresó aquí en Costa Rica. Sí hay que llamar la atención y ser muy consciente que estas estructuras ya son cuestionadas por parte de la administración tributaria. Y por ende hay que dejarlas muy bien documentadas y respaldadas y poder demostrar que realmente no tiene vinculación, que la empresa costarricense no está generando ningún beneficio para poder que no lleguen y nos digan, es que hay vinculación con la empresa costarricense, es de fuente costarricense y no lo quieran grabar. Entonces es muy complicado, ¿verdad? Por decirlo así, o hay que tener muchísimo cuidado para poder establecer estos ingresos son no gravables porque son ventas extraterritoriales, porque en una fiscalización la administración tributaria siempre va a querer analizar si no tiene vinculación de fuente costarricense y por ende proceder a grabar los ingresos percibidos. Las ganancias de capital grabadas en el capítulo 15. Es muy importante este tema, por ejemplo, y hay que tener mucho cuidado. Si somos contribuyentes del impuesto sobre las utilidades y además tenemos otras cédulas, que somos contribuyentes del impuesto sobre las utilidades y pagamos impuestos sobre las ganancias de capital, que era otra cédula, ¿verdad? Como habíamos visto en un inicio, no vamos a volver a grabarlo en el impuesto sobre las utilidades. Entonces es muy importante acá no hacer un doble impuesto. Si tenemos renta mobiliaria, ¿verdad? O si tenemos renta inmobiliaria, que además de la actividad que tenemos en actividad de impuesto sobre las utilidades, también estamos de contribuyentes de algún alquiler y ya pagamos y mes a mes lo correspondiente a ese alquiler, no tenemos por qué ponerlo otra vez como un ingreso, ¿verdad? Grabarlo doblemente. Ya eso quedó propiamente grabado en la cédula correspondiente. Importante, si se reciben premios o donaciones, va a constituir ingresos no gravables. Pero siempre la ley es clara, pero en la aplicación es un poco más difícil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si yo recibo una donación va a ser ingreso no gravable, pero tengo que demostrar, ¿verdad?, de cómo la recibí, que realmente es una donación. La documentación, los papeles son los que me ayudan a demostrar realmente que esos ingresos son no gravables. De igual forma, la distribución de dividendos a otra sociedad domiciliada en Costa Rica, siempre y cuando esta segunda compañía a la que se le está realizando
los dividendos, desarrolla una actividad económica diferente a la teneduría de acciones, ¿verdad? Y que esa actividad económica esté sujeta al impuesto sobre las utilidades, esos ingresos serán no gravados y por ende tampoco se va a dar el hecho generador del impuesto sobre dividendos, ¿verdad? Del 15%. Pero sí es muy importante que ya se quedó tal cual, porque anteriormente teníamos esas estructuras donde tenía una compañía, ¿verdad? Que era la mamá de la compañía y recibía dividendos y no pagaba, pero ahora esa mamá, además de la actividad de tenedurismo de acciones, debe desarrollar una actividad económica sujeta del impuesto sobre las utilidades para poder que esos dividendos no se encuentren gravados. Eso en cuanto a los ingresos no gravables. Vemos, ¿verdad?, que son muy pocas las opciones o qué podemos concluir de este tema. Son muy pocas las opciones de ingresos no gravables, hay que documentarlos muy bien y ahí volvemos a el tema principal de esta conferencia, ¿verdad?, que es el reconocimiento adecuado de los ingresos. ¿Cómo lo reconozco? ¿Cómo lo dejo contablemente? ¿Qué documentación adicional debo de resguardar? ¿Qué actas? ¿Qué la carta? Y demás para poder demostrar ante una fiscalización que esos eran ingresos no gravables. ¿Y esto por qué? Porque cuando vayamos a revisar la declaración de 101, vienen, por ejemplo, venta de servicios profesionales, una casilla, venta de alquileres, otra casilla, y después, al final de la sección de ingresos, viene total de ingresos no gravables, ¿verdad? Entonces, sí, la administración tributaria, desde la conciliación, desde la declaración fiscal, tiene visualización de cuál fue el monto de ingresos no gravables que tiene la compañía. Y recordemos que uno de los tantos criterios de fiscalización es si esos ingresos no gravables superan el 10% del total de ingresos, ya eso sería un criterio de fiscalización, aunado a los muchos que hay, pero sí es importante que por lo menos a nivel de declaración sí quedan totalmente visibles. Eso no pasa con los gastos. Los gastos no deducibles, en la sección de gastos de la declaración, sí vienen como muy generales, ¿verdad? Gastos administrativos, gastos por depreciación, otros gastos, pero no existe una casilla que diga gastos no deducibles. Usualmente eso, el respaldo queda en la conciliación fiscal y no queda tan visible para la administración tributaria cuáles son los gastos no deducibles, sino que para eso existe la conciliación fiscal. Entonces, en conclusión, una vez que ya pasamos por los ingresos, ahora vamos por nuestros gastos. ¿Qué gastos se pueden considerar como deducibles? Todos aquellos gastos relacionados con mi actividad económica, que me ayuden a generar esa renta gravable que yo estoy debidamente inscrita a la administración tributaria. Esa es la regla general. Y por ende, con este criterio principal es por el cual me desconocen o me cuestionan muchos gastos. Por ejemplo, ¿cuáles? La fiesta de Navidad de los empleados, esas canastas que se le dan del Día del Padre, N cantidad de verdad de gastos que la administración tributaria lo que establece es, se lo rechazo o lo desconozco como gastos no deducibles porque no evidencio que sea necesario para producir renta gravable. ¿Qué hemos visto, verdad? En jurisprudencia, cuando hablo de términos de jurisprudencia es casos, ¿verdad?, que se han dado, fiscalizaciones, consultas y respuestas que ha hecho la misma administración tributaria. ¿Qué hemos visto en la jurisprudencia? En la jurisprudencia lo que se establece es, si no hay relación o si la administración tributaria logra desconocer esa vinculación con la generación de ingresos gravables, lo va a cuestionar como gasto deducible. Segundo, tiene que encontrarse debidamente respaldada. Y aquí volvemos que dependiendo del régimen en el cual ustedes vayan a querer registrarse, ¿verdad? Si es en el REA o si es en el régimen tradicional, siempre va a haber la factura, o que la factura de compra se la que el comprador, cuando ustedes venden, como están en el régimen especial, les va a emitir la factura de compra, o si ustedes están en el régimen normal, ¿verdad? Tienen que cumplir con todos los términos de facturación electrónica y términos especiales. ¿Por qué? Porque la facturación electrónica, ¿qué pasa? Que lamentablemente esto era, o se esperaba que fuera a ser más rápido, ¿verdad? Que se emitía y llegaba, pero ¿qué ha pasado? Que se compra algún insumo, pero la factura viene tarde, o la emiten mal, o nunca llegó, o tienen que andar todavía detrás del proveedor, ¿verdad?, para que les emita la factura. Entonces, siempre es muy importante que todos esos gastos tienen que encontrarse debidamente respaldados. Uno, estamos en impuestos sobre las utilidades, ser del periodo en el cual estoy presentando, ¿verdad? Si estamos presentando 2020, ser del periodo 2020, encontrarse al nombre de la compañía. Importante que si la compañía tiene un nombre de fantasía y un nombre jurídico, ¿verdad?, que ese es por el cual está inscrita en la administración tributaria, la factura tiene que venir al nombre jurídico como tal, ¿verdad?, y el nombre completo. Hemos visto que inclusive abreviaturas
tienden a cuestionarlas, entonces es muy importante ese aspecto. Ser comprobantes debidamente autorizados por la administración tributaria. Otro de los puntos que ellos visualizan para que sean gastos deducibles es que se haya efectuado la aplicación de retenciones en el caso de que procedan. Y esto, ¿cómo lo vemos en la práctica? Por ejemplo, gastos por salarios de los empleados. Si tenemos empleados en planilla y sus salarios exceden los rangos exentos del impuesto al salario, es responsabilidad del patrono hacer la retención correspondiente. Por ende, si ese gasto por salario no se evidencia que no tuvo la retención correspondiente, lo cuestionan como gasto no deducible. Igual, cuando son gastos o pagos al exterior, ¿verdad? La famosa gasto por remesas. Que sí, que el contribuyente de la empresa del exterior, ¿verdad? Porque ella es la que tiene que pagar. La empresa costarricense únicamente retiene ese dinero. Pero sí es importante que para que ese gasto sea deducible, tiene que tener la retención correspondiente. 4, conexidad del gasto. Este término de conexidad del gasto es que el gasto tenga conexión directa con la relación de ingresos gravables, ¿verdad? Para que no lo quieran cuestionar o desconocer. Y razonabilidad y proporcionalidad. En la ley hay factores muy específicos, por ejemplo, que los gastos pagados al exterior a compañías relacionados por concepto de servicios profesionales, royalties, N cantidad, de tipos de servicios relacionadas en el exterior no podrán superar el 10%, ¿verdad? O ¿qué vemos de novedad en esto de racionalidad y proporcionalidad? Ahora en el 2021, si tenemos préstamos con compañías no bancarias, nos indican que no supere el 20% del EBITDA. En el tema de donaciones también hay una limitación, que es que no supere, que esos gastos por donación no supere el 10% de la utilidad neta. Entonces ahí es donde, ahí vemos que puede haber racionalidad o proporcionalidad, ¿verdad? Siempre y cuando no excedan los umbrales ya establecidos por ley como máximo. Ahora, ¿qué son gastos deducibles, verdad? Que podrá conocer, entonces, con todo esto que ya vimos, ¿verdad? Aquí, que son las reglas generales, ¿qué puede ser deducible? Por ejemplo, todo el costo de los bienes y servicios vendidos, los sueldos, ya vimos siempre y cuando se cumpla con el deber de reportarlo a la caja, aquellos impuestos, tasas que afecten a los bienes y servicios y negociaciones del giro habitual, las primas de seguros, los gastos de representación y similar y viáticos, siempre y cuando el tema de viáticos es fundamental, todas las facturas a nombre de la compañía y que se evidencie un reintegro, ¿verdad?, de los empleados por parte, para que quede evidencia que es viáticos y que no lo quieran asemejar a salario en especie. Si se le da al empleado dinero por combustible, ¿verdad?, y no hay un reintegro, existe un pequeño riesgo que quieran decir que es salario en especie. Todos aquellos pagos o créditos otorgados a personas no domiciliadas, el tema de intereses, con la limitación que ya mencioné, ¿verdad? Deudas incobrables, que se evidencie propiamente que se agotaron las vías de cobro, debidamente respaldados. Aquellas depreciaciones, ¿verdad? Obviamente se aceptará gastos por depreciación utilizando la vida útil que establece el reglamento como tal. Pérdidas diferidas, importante en el tema de pérdidas, que ahora es un beneficio para la mayoría, antes era únicamente industrial y agropecuario. Ahora propiamente las pérdidas diferidas pueden ser para la mayoría de gente siempre y cuando uno se indiquen por separado, ¿verdad? Si tenemos varias actividades económicas, las pérdidas tienen que estar totalmente por separados y establecidas de esa forma en la información contable. Cumplir con la NIF 12, importantísimo de reflejarlo como un activo diferido, ¿verdad? De esta pérdida para poder aplicarla. Las donaciones debidamente comprobadas, importante que serán deducibles únicamente aquellas donaciones debidamente respaldadas y efectuadas a compañías autorizadas. Hay un listado de cuáles son las compañías a las cuales se les puede donar y que son ese gasto deducible. Si se hacen donaciones que no son esas instituciones en la lista, se convierten en gastos no deducibles. Y todos aquellos gastos causados y no pagados en el año que hayan sido contabilizados en una cuenta especial. Entonces, muy importante, ¿verdad?, el tema de gastos deducibles. Las reglas son bastante generales, entonces sí es importante cuando se hace el análisis del impuesto sobre la renta, validar que efectivamente transacción por transacción, naturaleza por naturaleza, ir validando el gasto. A este gasto ya vi la naturaleza, vi la documentación, si es deducible y lo considero como tal dentro de la declaración. Ahora, entonces, ¿qué se puede decir que son gastos no deducibles?
o qué considera la administración como gastos no deducibles. Aquellas mejoras, los costos o gastos que no hayan tenido su origen en el negocio, ¿verdad? Aquellos costos que no son relacionados con la actividad económica de la empresa, que se visualizan que son, por ejemplo, pagos del viaje a la playa de los socios, todo ese tipo de gastos ya, obviamente, si no tienen relación con el negocio, se consideran como no deducibles. Todo lo relacionado a impuestos, si es el impuesto sobre la renta, el impuesto de valor agregado, el impuesto de consumo, impuestos en el exterior, por ejemplo, si se asumen remesas, todo eso se convierte en gasto no deducible, y asimismo las multas e intereses generados por temas de impuestos, todo eso corresponde gasto no deducible. Obsequios, regalías o donaciones hechas a los socios o parientes consanguíneos o afines. Todo tipo de regalías o donaciones los consideran como no deducibles, uno, por no estar relacionado con la generación de ingresos gravables y que no tienen origen en el negocio, ¿verdad? Entonces es muy importante ese tema. Asimetrías híbridas, que es un concepto un poco robusto, por decirlo de esa forma. Asimetrías híbridas es cuando se utilizan estructuras entre 2 o 3 países o más, ¿verdad? Y se aprovechan esas diferencias a nivel normativo. Por ejemplo, que aquí en Costa Rica, por X legislación, ese gasto es deducible, entonces no se paga impuestos, ¿verdad? Y que ese gasto en otro país, por la naturaleza que se le dé a nivel legal, se convierte en un ingreso no gravable. Entonces, no paga ni aquí ni paga allá. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esas estructuras de asimetrías híbridas, ¿verdad? Que ya la administración tributaria las tiene totalmente identificadas. Gasto no deducible, dividendos pagados o acreditados a socios, el impuestos ocasionados en el exterior. Ese es aquellos impuestos que se tienen ventas en el exterior y tienen que asumir impuestos de los países, se convierte en gasto no deducible. Las inversiones de lujo, de recreo personal, la compra de derechos de llave, marcas, fábricas, comercios, procedimientos de fabricación, las retenciones, los pagos a cuentas y parciales son gastos no deducibles porque, como vimos en un inicio, se incorporan en otra sección, ¿verdad? En la sección de liquidación del impuesto de pagos a cuenta. Por ende, no son gastos no deducibles, sino que se incorporan en otra sección. Y si pagamos salarios y estos salarios no son sometidos a la cotización de la Caja Costarricense, ¿verdad? También se convierten en gastos no deducibles. Y todos aquellos gastos realizados a países o territorios considerados como jurisdicción no cooperantes, ¿verdad? Que es cuando tienen una tarifa al impuesto un 40% menor a la de Costa Rica. Por ejemplo, que tengan una tarifa al impuesto sobre las utilidades de un 12%. Entonces, de ahí entraría en cuestionamiento. Se volverían gastos no deducibles con carga a la prueba hacia el contribuyente de poder demostrar que realmente son gastos reales y necesarios, ¿verdad? Para que no se los cuestione. Aquí ya vamos a pasar al impuesto sobre el valor agregado. Importante, la próxima semana ustedes van a revisar a detalle el REA, ¿verdad? Que es el régimen especial agropecuario. Generalidades, ¿verdad? Esto para que lo tengan en consideración y lo comparen con el régimen general. Ustedes van a poder, ¿verdad? Como si son del régimen agropecuario, productores de leche cruda y demás, van a poder tener acceso a este régimen, es de acceso voluntario, ¿verdad? Con el propósito de facilitar el control y el cumplimiento tributario. Ahí se establece propiamente cuáles son los productos o demás que se consideran propiamente como candidatos para poder optar por este régimen especial. Importante, ¿verdad?, que los obligados tributarios que se encuentran inscritos en este régimen tendrán derecho a adquirir la tarifa reducida del 1% de los bienes y servicios contenidos, ¿verdad?, en el reglamento de insumos agropecuarios, y además va a tener generalidades que ahí van a ver un poquito más a detalle, creo que con doña Priscila, propiamente la que va a exponer el REA, que es que aquellos contribuyentes inscritos en el régimen agropecuario podrán deducir hasta un 5% de la renta bruta de la actividad agropecuaria, ¿verdad?, por conceptos agropecuarios prestados por jornaleros. Pero son particularidades que van a ir viendo la otra semana. No me quiero adelantar, ¿verdad?, porque la solicitud fue, veamos el régimen tradicional para que ellos puedan después tener la visualización, porque el régimen del REA es un régimen, por decirlo así, más beneficioso para el sector, ¿verdad? Entonces, pero importante acá es conocer el adecuado reconocimiento, ¿verdad? Y cómo llevarlo de forma normal o tradicional también nos ayuda a la correcta presentación de las declaraciones tributarias. Ahora vamos a pasarnos propiamente al
impuesto sobre el valor agregado. Las características de este impuesto, ¿verdad? Es un impuesto indirecto. Eso quiere decir que grava el consumo de bienes y servicios de las personas físicas. ¿Y por qué digo que es indirecto? Porque en el impuesto sobre las utilidades que acabamos de ver, dependiendo de mi nivel de ingresos, es el porcentaje que yo pago, ¿verdad? Que sí, que yo les dije, pueden pagar 10, 20 o 30 dependiendo de los niveles de ingresos. El impuesto a valor agregado no es así. El impuesto a valor agregado, ¿verdad? Es una tarifa general que el impuesto al valor agregado simple y puro sería el 13%. No obstante, hemos visto que hay sectores específicos con tarifas reducidas o tarifas diferenciadas. Es plurifásico. ¿Por qué? Porque recae sobre todas las fases de producción y distribución de bienes y servicios. Cada fase va cobrando sobre ese valor agregado que se le dio a ese producto, ¿verdad? Hasta ponerlo a disposición del consumidor final. Se calcula, ¿verdad? Propiamente en cada etapa. Tiene incorporación financiera, y eso es importante porque anteriormente cuando los contribuyentes de la mayoría de productos, si bien los servicios se gravaron hasta el impuesto de valor agregado, los que eran o vendían productos propiamente y tenían el impuesto sobre las ventas, veían que la incorporación era física. Todo lo que aquello que quedaba incorporación física en el producto era lo que se podía utilizar como crédito. Ahora no es así, ahora hay una incorporación financiera. Eso quiere decir que procede a aplicar todos aquellos fiscales pagados por IVA que estén reflejados en la incorporación financiera, o sea, en mis estados financieros, siempre y cuando tengan una serie de requisitos, ¿verdad? Y generalidades que más adelante las vamos a ver. Esta, a diferencia del impuesto sobre la renta, se paga de forma mensual. ¿Cuándo? 15 días posterior al mes de presentación. Por ejemplo, el mes de noviembre, no, el mes de octubre pasado, hay tiempo de presentarlo hasta este lunes que viene, o sea, hasta propiamente el lunes 15. Y presenta tarifas reducidas, ¿verdad? El 1%, la mayoría de insumos agropecuarios, productos de canasta básica, van a estar al 2% los medicamentos que se encuentran dentro de la lista de medicamentos. ¿Por qué? Porque hay unos que se encuentran al 13%, 4% tiquetes aéreos y servicios médicos. ¿Cuáles son las obligaciones de los contribuyentes que están sujetos al impuesto a valor agregado? Por ejemplo, debe extender comprobantes electrónicos autorizados por la administración tributaria. ¿Verdad? Es muy importante analizar en qué actividad estoy y qué beneficios tengo. ¿Por qué? Porque ustedes pueden incorporarse al régimen especial, ¿verdad? Ahí van a tener la opción de diferentes opciones. Por ejemplo, el régimen simplificado, ¿verdad? Que ellos se pueden ser emisor no confirmante, ¿verdad? O ellos tienen la posibilidad de ni siquiera emitir factura electrónica, pero siempre queda optativo. ¿Por qué? Porque el régimen simplificado, hay personas que son agropecuarios que deciden, no, mejor yo voy a emitir la factura, voy a tener todo mi sistema. Deben de anotar por separado el precio de venta y el impuesto, deberán llevar registros contables. Y aquí vuelvo a lo mismo, deberán llevar registros contables, ¿para qué? Para la trazabilidad propiamente de lo que se está incorporando en la declaración. ¿Cómo funciona la fiscalización? Una fiscalización inicia al revés el proceso. ¿Por qué? Porque la administración tributaria lo que ve propiamente es la declaración. Después de la declaración pide los respaldos de esa declaración. Luego los balances de resultados de esa declaración. Luego auxiliares de las cuentas de mi balance de comprobación, hasta llegar a los comprobantes físicos. El proceso de contabilidad se inicia con los comprobantes físicos hasta llegar propiamente a mi declaración. Entonces vemos cómo la administración tributaria, ellos empiezan de la declaración y se van hasta llegar a los comprobantes físicos. Entonces, por eso es muy importante todo este proceso del reconocimiento adecuado, de cómo registrarlo contablemente, de dejar la trazabilidad correcta. Ellos también deberán de llevar un registro especial de las compras y ventas, ¿verdad? Que eso se convierte en un respaldo informativo de lo que estoy incorporando dentro de la declaración del impuesto a valor agregado. Deberán de inscribirse como contribuyente del impuesto a valor agregado y guardar la constancia de inscripción en un lugar visible, ¿verdad? Entonces es muy importante cumplir con todos esos requisitos, a excepción, ¿verdad?, de algunos regímenes que tendrán particularidades en su aplicación. ¿Cuáles son las tarifas del impuesto? Las tarifas del impuesto, como ya vimos, la general es el 13, ¿verdad? La general es que compro al 13, vendo al 13, tengo derecho a crédito fiscal pleno, siempre y cuando cumpla con todas las características del crédito fiscal. Si se vende a tarifa reducida, ¿verdad? ¿Qué pasa si estamos del sector de salud y vendemos a tarifa reducida del 4?
ellos solo tienen derecho a aplicarse crédito fiscal, aunque paguen el 13%, solo tienen derecho a aplicarse el 4%. ¿Lo demás lo pierden? No. Lo demás lo pueden utilizar como costo o gasto deducible del impuesto sobre la renta. Pero tiene que haber esta liquidación. Tiene que decir, por mi limitación no puedo aplicármelo en IVA y lo llevo a renta, ¿verdad? Porque el impuesto sobre la renta es muy claro que establece que solo será deducible o será considerado como gasto deducible aquel IVA remanente, ¿verdad? Por decirlo de esa forma, de que por mi proporcionalidad no me lo puedo aplicar. Luego está la tarifa del 1% y que son la canasta básica, productos veterinarios, insumos agropecuarios, que es el sector propiamente de ustedes, y de pesca. Y la tarifa reducida al 2%, que entrará medicamentos, servicios de educación privada, primas de seguros personales, bienes o servicios comprados a instituciones de educación superior y fundaciones CONARE y SINAES. Muy importante este punto, ¿verdad? Que la mayoría es que vende a una tarifa reducida. Hay ciertas particularidades de instituciones, por ejemplo, instituciones de educación superior, que ellos tienen derecho a vender y comprar. Entonces, muy importante ese aspecto. Y aquí, en el impuesto de valor agregado, siempre la duda es, ¿cómo sé a qué tarifa debo de facturar, verdad? Uno, analizar el tipo de bien o de servicio. En el caso de ustedes, si está dentro de la lista, ok, lo vendo al 1%. Dos, analizar el tipo de empresa o de persona que me está comprando. ¿Por qué? Porque pueden haber productos que no estén dentro de la lista, pero que mi comprador dice, es que yo soy una empresa productora y por ende ocupo comprar todo lo relacionado con mi actividad al 1%, ¿verdad? Y después de eso, ¿qué documentación necesito? ¿Qué me tienen que entregar ellos a mí? ¿Verdad? ¿Cómo? Que ellos tienen la exoneración, lo dejo evidenciado en mi facturación. Siempre es importante cómo darle la trazabilidad, ¿verdad? Y siempre la recomendación es, si se está facturando a una tarifa reducida o menor, validar siempre el por qué. El por qué, dónde se lo establece en la ley y qué debo de tener de respaldo para que no sea cuestionado. ¿Y qué componentes tiene el impuesto de valor agregado? El impuesto de valor agregado tiene dos hemisferios, por decirlo de esa forma. El débito fiscal, que el débito fiscal, podemos decir, son mis ventas, mi facturación, y mi crédito fiscal. En cuanto al débito fiscal, ¿verdad? Debe encontrarse debidamente por una factura debidamente respaldada por la administración tributaria. Volvemos a lo mismo, si es en dólares, tiene que utilizar el tipo de cambio de venta del Banco Central. ¿Y qué puede ir importante? Utilizo mi débito fiscal, va a ser mis ventas o mis ingresos netos. ¿Y qué netos de qué? ¿O qué disminuciones me permiten hacer de estas ventas? Me permiten, si yo realicé descuentos, ¿verdad? Siempre y cuando esos descuentos sean aceptados en prácticas usuales y generales y se consignen por separado en la factura. O, por ejemplo, que se hagan postfacturación, que realicé una venta a un cliente en el mes de octubre, el 1 de octubre. Después, el 15 de octubre, le realicé una nota de crédito. ¿Por qué? Porque me pagó muy rápido. O sea, yo tengo políticas internas de descuento que si el cliente me paga en el primer mes, le hago un 2% de descuento. Entonces, ahí sí me aceptan hacer esas disminuciones, donde el total de mis facturas dicen que son 100, pero tengo una nota de crédito de 2 colones, ok, entonces esas disminuciones, la administración tributaria que me dice es, ok, reporte esos ingresos netos de descuentos o devoluciones. Si tengo devoluciones, ¿verdad? Igual, prácticas comerciales que vendí, facturé, igual, 100,000 colones, mi cliente me hizo una devolución, yo emití una nota de crédito, igual, netas de descuentos o devoluciones. ¿Qué requisitos formales debe tener el crédito fiscal? ¿Y qué es el crédito fiscal? El crédito fiscal es aquel generado por las compras, ¿verdad? Todo lo que yo compré en el mes de octubre, por ejemplo, sea insumos o servicios nacionales o del exterior, en primera instancia podría utilizarlo como crédito fiscal. ¿Por qué? Por la incorporación financiera que ya vimos, por la característica de que ya no ocupo incorporación física. Siempre y cuando usted cumpla con los criterios, puedo utilizarlo. Pero ¿qué criterios formales tengo que ir? ¿O qué lista de requisitos tienen que tener para decir si puedo utilizarlo? Tiene que estar debidamente documentado,
indicado de forma separada el impuesto a valor agregado, ¿verdad? Y no se puede utilizar en una cuantía superior a lo que establece la factura. La factura original, ¿verdad? Tiene que estar, o la factura tiene que estar autorizada por la administración tributaria. Y muy importante la documentación que debe de tener. Cuando hablamos de factura, recordemos que en el régimen tradicional lo que utilizan es factura, ¿verdad? Tiene que tener el acuse de autorización por parte de la administración tributaria y el XML. La factura usualmente, esa que la mayoría entendemos, es un PDF, la representación gráfica. Pero tiene que tener el XML y la autorización por parte de la administración tributaria. Son los 3 documentos los que hay que siempre ocultar. En las importaciones, el documento, ¿verdad?, en el que conste el impuesto pagado. O sea, si importé bienes, ¿cuál será el respaldo? Además de la factura al exterior, el DUA, donde se indique que se pagó tanto impuesto a valor agregado. En la recaudación de impuestos a nivel de fábrica mayorista se podrá aplicar como crédito el factor que determine la administración tributaria. Ellos tienen un tratamiento especial y ellos pueden aplicarse un factor, un porcentaje que ya está previamente establecido, que dependiendo del sector o de la actividad que esté generando, ¿verdad? Ya está el factor previamente establecido que ellos se pueden aplicar. Y los documentos que no cumplan con los requisitos establecidos reglamentariamente no serán válidos para respaldar el crédito fiscal. Y los servicios adquiridos en común por varias personas, cada uno tendrá derecho en la parte proporcional siempre que la factura se consigne de forma distinta y separada. Y que es muy importante, y siempre es fundamental recordar que el impuesto de valor agregado y el impuesto sobre las utilidades están interrelacionados. ¿Y esto por qué? Porque uno de los principios para yo poder acreditarme un crédito fiscal, poder decir, ok, pagué por una compra tanto de IVA y me lo puedo aplicar, es que esa compra esté relacionada con mi actividad económica y por tanto sea gasto deducible del impuesto sobre la renta. ¿Cómo vemos esto en la práctica? Por ejemplo, si yo fui y pagué el alquiler de la fiesta de Navidad de los empleados, y sabemos que y ahí me cobraron IVA, ¿verdad?, por el alquiler del salón. Y si sabemos que ese gasto lo consideramos como gasto no deducible del impuesto sobre las utilidades, ¿verdad?, por tema de cumplimiento, de que me lo quieran cuestionar, por ende también deberíamos de ser consistentes y no acreditarnos ese IVA. Por ende, dentro de la conciliación o dentro de la declaración, perdón, hay una sección que es IVA pagado no acreditable, porque pueden presentarse estas situaciones, ¿verdad?, que pague un IVA, pero que está relacionado a un gasto no deducible o no está relacionado con mi actividad y por ende la prudencia aconseja a no utilizarlo como crédito fiscal. Entonces ahí es donde vemos que están interrelacionados. De hecho, una prueba que siempre recomendamos, ¿verdad?, cuando estamos haciendo la declaración al final de año, es hagamos el ejercicio, sumemos todos los ingresos y compras, más que todos los ingresos reportados en la D104, que es la declaración de impuesto de valor agregado, y todos los ingresos que vamos a reportar en la D101. Debería de pegar, y si no pega, deberíamos de justificar esas diferencias, ¿verdad?, que por temas de notas de crédito emitidas posteriormente o en cantidad de situaciones, pero esas diferencias todo debería estar debidamente justificado. Aquí lo vemos visualmente, ¿verdad?, lo que hemos hablado hasta el momento, propiamente, qué se entiende por crédito fiscal, débito fiscal. ¿Qué pasa? Que puede ser que un mes, por ejemplo, vendí más de lo que compré, entonces me da un impuesto por pagar. Cuando el débito es mayor, ¿verdad?, al crédito me da impuesto por pagar, pero puede ser que este mes es atípico y estoy comprando más y porque voy a vender hasta el mes siguiente, ¿verdad? Hay sectores como la estacionalidad muy marcada, donde este mes se abastecieron y van a vender hasta el siguiente, entonces ese mes le va a crear un saldo a favor, ¿verdad? Pero es muy importante que el saldo a favor tiene un tiempo de prescripción de 4 años, ¿verdad? Que presenté mi declaración, mi saldo a favor, ese saldo a favor lo puedo utilizar de aquí a 4 años. El crédito fiscal, ¿verdad?, que es la parte propiamente, vamos a ver si aquí me deja hacer el láser, que es la parte propiamente acá del crédito fiscal, únicamente puedo utilizarlo en el mes de la factura. O sea, si se pagó o se realizó una compra el mes anterior, únicamente en la declaración de octubre lo puedo utilizar. No puedo utilizarlo en los meses siguientes, porque recordemos que el periodo de la declaración de IVA es mensual. Es justamente como cuando presentamos la declaración del impuesto sobre la renta, que solo nos permite gastos del 2020. No podemos registrar gastos del 2019, porque si los registramos son gastos no deducibles porque son de periodos anteriores. Lo mismo pasa
con la declaración del impuesto de valor agregado. Únicamente podemos utilizar los créditos de las compras que estemos efectuando en el mes de presentación de la declaración. Y tenemos que hacer la liquidación, ¿verdad? ¿Qué puede pasar? Diferentes escenarios, que en un mes solo hice compras y no hice ventas. Igualmente, esto no se convierte en automático en saldo a favor. Hay que hacer la liquidación de presentar la declaración como tal para generar ese saldo a favor. Y muy importante, si la empresa genera saldos a favor, irlos llevando un control, ¿verdad? Y la recomendación es cada 6 meses, mínimo una vez al año, pero la recomendación es ojalá más seguido, solicitemos un estado de cuenta tributario de la administración tributaria, ¿verdad? Para validar que efectivamente no tenemos deudas que no existen o que algo que hayamos que conciliar, ¿verdad? Y que llevemos un control adecuado del saldo a favor. La recomendación es siempre tratar de estar solicitando estados de cuenta tributarios para validar que efectivamente no nos sorprendamos con algo una deuda que no sabíamos o temas así. La prescripción es 4 años para los saldos a favor. Ahora, en términos de comprobantes electrónicos, existe la factura normal, ¿verdad? Que es el comprobante electrónico de factura. Existe el tiquete electrónico, que el tiquete electrónico, ¿para quién fue creado? Para consumidores finales. ¿Por qué? ¿Cuál es la particularidad del tiquete electrónico? El tiquete electrónico no es respaldo de gasto deducible. ¿Esto cómo se transforma a nivel práctico? Si ustedes son una empresa y pagan viáticos a sus empleados y el empleado viene con un tiquete electrónico, ese gasto, aunque sea a nombre de la empresa, por estar respaldado con tiquete electrónico, se convierte en gasto no deducible. ¿Por qué? Porque el tiquete electrónico fue creado para consumidores finales, para, por ejemplo, una persona que va al cine a comprarse un helado, le dan una factura y no ocupa respaldar ese gasto como deducible dentro de su declaración o de su conciliación. Existe la nota de crédito, ¿verdad? ¿Cuál es el efecto normal, ¿verdad? O el usuario que debería hacer la nota de crédito? Es que la nota de crédito disminuye el ingreso porque está aplicándose un descuento o una devolución, ¿verdad? Entonces tiene que estar debidamente documentado el por qué se está emitiendo esa nota de crédito. Si se está utilizando notas de crédito porque es un descuento, existe un campo que se llama campo de referencia, donde se puede indicar si se está aplicando a una factura, ¿verdad? O si se está aplicando porque es un contrato específico o porque es una política específica. Cuando utilicemos si es una política específica, por ejemplo, que la empresa tiene una política de descuento de pronto pago, que es el ejemplo que les comentaba al inicio, esa política debe estar debidamente documentada y firmada por parte de la compañía. Entonces vemos cómo todo se interrelaciona entre sí. ¿Por qué? Porque se emite el comprobante, se deja en evidencia en el comprobante de la política, existe la política documentada, lo presento de esa forma en la declaración, y si llegaran a cuestionarme después de 3 años, ¿verdad?, que se emitió esa factura, ya podría demostrar con toda la información correspondiente, ¿verdad?, el por qué lo indiqué en la declaración. Siempre hay que pensar que tanto la contabilidad como las declaraciones es para usuarios externos, o inclusive para el mismo usuario que la preparó. ¿Por qué? Porque puede ser que usted prepara una declaración en el 2000 y en el 2003 tenga que ir a explicarle a alguien qué fue lo que hizo o por qué lo hizo. Y realmente, si usted es una persona que pasa haciendo declaraciones todos los meses y de varias compañías, recordarse es bastante difícil. Entonces, siempre recordar que los papeles de respaldo, los documentos, la contabilidad, siempre va a ser para usuarios externos que pueden llegar a requerir qué fue lo que se presentó y el por qué y cómo se presentó. Entonces, muy importante el orden que vayamos teniendo y los documentos de respaldo que vayamos generando. La factura de compra, ¿verdad? Importante, la factura de compra, ¿quién la emite? La emite el comprador, y se la emite a aquellos contribuyentes que por estar en un régimen especial no están obligados a emitir la factura de compra, la factura electrónica, perdón. Entonces, por eso se emite la factura de compra. También existe la factura de exportación, ¿verdad?, que es aquella factura de cuando se exportan bienes o servicios al exterior, se hace la factura de exportación, ya que si hiciéramos una venta al exterior y metimos una factura electrónica normal,
podríamos estar induciendo a error a la administración tributaria, porque no lo ve como una exportación. Para las exportaciones, para eso existe el comprobante de exportación. ¿Qué es importante? Y es un tema muy práctico. Si se emite una factura, ¿verdad? Y la factura me llega el mensaje que no fue aceptada por la administración tributaria, no hay que emitir nota de crédito para anular esa factura. ¿Por qué? Porque ante la administración tributaria no existe. ¿Cuál es el mecanismo usual? Si se emite una factura y la administración tributaria la rechaza, simplemente se vuelve a emitir otra nueva y en la parte del documento de referencia se hace referencia a la factura previamente rechazada. ¿Por qué? Porque si emitimos una factura, la administración tributaria no la rechaza y luego emitimos una nota de crédito, estamos diciendo o disminuyendo un ingreso que realmente la administración tributaria no tiene. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese aspecto porque es una pregunta muy frecuente que se hace. También en comprobantes electrónicos, recordemos que ahora hay que incorporar CADIS, que es el Código de Productos y Servicios, que tenía que publicarse desde mayo del 2019, no fue así, ya vimos que se publicó propiamente en diciembre. Ahora todas las facturas tienen que tener un código relacionado, ¿verdad? Si estoy facturando un producto, un servicio tiene que tener directamente el servicio relacionado, el código específico. ¿Qué son importantes tomar, ¿verdad? Como consejo para poder que nuestros gastos sean, o las facturas sean consideradas como gastos deducibles? El comprobante electrónico debe ser una factura, ¿verdad? Sí es importante que el tema de las compras, viáticos, pagos con tarjeta, cuando son viáticos, siempre, y son empresas de régimen simplificado, la empresa deberá de emitir una factura de compra por ese régimen simplificado. Importante que anteriormente existía el deber de aceptación, ¿verdad?, de esas compras para poder que se convirtiera en gasto deducible. No obstante, aquellas empresas que no tienen incentivos fiscales no deben de cumplir con esta aceptación. Ya la administración tributaria lo da por aceptado. No existe este requisito, únicamente queda para, por ejemplo, regímenes como régimen de zona franca, ellos deben de seguirlo realizando. Ahora, ¿qué es CADIS? ¿Verdad? Es el catálogo de los bienes y servicios, muy importante en el caso de las exoneraciones. El código CADIS, además del tema de facturar y facturar correctamente, es para la aplicación de exoneraciones. Si vamos a vender un servicio o un producto y es por medio de una exoneración, debemos utilizar el mismo código de producto a la hora de facturar. Para decir, facturé el producto A, que fue el que me entregaron en la exoneración. Y en la exoneración se visualizaba que habían solicitar poder comprar A sin tener que pagar impuestos. Entonces es muy importante porque ahora eso del tema de código CADIS que tiene que quedar exactamente el mismo código para poder aplicar la exoneración de los productos. Y de igual forma, el catálogo está, ¿verdad?, en la página del Banco Central. Podemos ingresar y bajar todo el catálogo. Importante que una pregunta muy frecuente también que sale de este tema es, ¿qué pasa si escojo un código que tenga tarifa, por ejemplo, al 13, pero yo lo estoy vendiendo al 0? ¿Hay algún problema? No hay ningún problema. ¿Por qué? Porque ya dentro de la estructura 4.3 se establecía propiamente que son campos totalmente independientes. El campo de código de tarifa de IVA es totalmente independiente del campo de código CADIS. El código CADIS me puede decir, vendo el producto X con una tarifa del 13, pero mi código de tarifa puedo ponerle 0. Pero siempre hay que poner, si es exonerado, por ejemplo, el número de exoneración y demás para dejar la trazabilidad y no hay ningún problema en ese aspecto. ¿Qué podemos esperar ahora? Y hay que estar muy atentos. Actualmente tenemos el borrador, ¿verdad?, de la versión 4.4. Ya la administración tributaria está trabajando en 4.4. ¿Qué son esto de versión 4.4? Es que ya han habido 4 versiones donde se ha ido mejorando temas, ¿verdad?, o requerimientos específicos de sectores que ya cuando se pone en práctica se ha visto que hace falta temas muy específicos. Entonces, esto es un borrador, importante que lo que queda en esta firmina es un borrador porque no ha sido publicado el definitivo y que hemos visto que son como los cambios que están proponiendo, ¿verdad? Identificación de proveedores no domiciliados en la factura de compra, se está agregando el método de simple móvil, ahora que están utilizados, inclusión del campo de impuestos asumidos por el negocio, las regalías, el IVA cobrado a nivel de fábrica, impuestos específicos, actividad económica por línea de detalle, emisor obligado y receptor opcional,
Importante en estas actividades económicas, ¿por qué? Porque anteriormente lo que se decía de la versión 4.3 es que si tengo varias, o estoy facturando varias actividades económicas en un comprobante, tengo que utilizar la actividad económica principal. Entonces aquí vemos cómo han ido creando o van a crear, ¿verdad? Porque eso todavía es borrador, no es definitivo. También están agregando un nodo de desagregación de los productos que componen los surtidos, combos, paquetes, una descripción de cada componente del combo, aplicación de tarifa correspondiente a cada producto, para la facturación de regalías o bonificaciones, se está agregando el codificación de la naturaleza al descuento, el IVA cobrado a nivel de fábrica, se está agregando una codificación, un código especial. Entonces son algunos de los cambios, ¿verdad?, que hemos visto que podría traer la versión 4.4, es un borrador, podría cambiar, pero sí para tener alguna noción, ¿verdad?, del contenido que está cambiando en la versión del borrador y estar preparados. Si ustedes actualmente tienen factura 4.4, deberían de, ya sus proveedores, ¿verdad?, de facturación electrónica, ellos, antes que todo el mundo, son los que están propiamente analizando estas versiones para poder parametrizar sus sistemas adecuadamente. Cuando se emita la versión 4.4 definitiva y entre en vigencia, obviamente la administración tributaria va a dar un tiempo prudencial para que se pueda aplicar como corresponde. Ahora sí, hemos visto, ¿verdad?, a grandes rasgos cómo funciona el impuesto sobre la renta, temas de IVA. El mensaje que hemos visto central siempre ha sido la importancia de la trazabilidad, de cómo documentar las cosas, ¿verdad? Y de ahí la importancia de poder hacer un reconocimiento adecuado, ¿verdad?, reconocerlo contablemente de la forma correcta. ¿Para qué? Para que mi declaración refleje la realidad operativa y la realidad del negocio. ¿Y esto por qué? Porque es muy difícil, si no tenemos un proceso adecuado, ¿verdad?, que ya cuando estamos preparando la declaración, que lo que vemos son consolidados, ¿verdad? Vemos un gasto, una cuenta de gasto con N cantidad de movimientos en el mes, vemos 15 gastos, vemos 20 gastos, que los vamos a incorporar en la declaración, pero no estamos trabajando con el total de las facturas de ese mes. O sea, estamos trabajando con auxiliares que nos emite el sistema o demás. Entonces, sí es muy importante hacer conciencia de que el proceso tiene que tratar de hacerse bien desde el inicio, desde el registro de la factura, para que cuando estemos ya propiamente preparando la declaración, estemos trabajando con información fehaciente, ¿verdad?, que no nos induzca error. ¿Cuáles son los beneficios de una contabilidad al día, ¿verdad?, para las declaraciones tributarias? Al llevar una contabilidad al día, la entidad podrá declarar todos los ingresos y gastos de cada periodo, evitando incluir facturas de periodos anteriores en las declaraciones. ¿Esto por qué? Porque ya vimos que la declaración de renta es de un año, la declaración de IVA es de un mes. Entonces, si estamos en el régimen tradicional, estamos presentando declaraciones todos los meses y no tenemos la declaración o la contabilidad al día, eso se puede volver en un desorden, ¿verdad?, o en un tema de cómo parar, que no registré las facturas del mes, y lamentablemente se puede rectificar. Si, ¿qué pasa? ¿Verdad? Si, mira, es que presenté un mes y vi que no incluí facturas, o como no lo lleva al día, vi que me faltó esto, ¿qué hago? El deber ser es ir y rectificar, ¿verdad? Más si no se incorporaron ingresos. Ahí propiamente se va a aumentar el impuesto por pagar, pero vamos a generar intereses. Y también vamos a generar intereses y sanciones por mora. Entonces, para evitar estar pagando más de la cuenta, ¿verdad?, por tal vez no tener la contabilidad al día, y nos damos cuenta 2, 3 meses después que lamentablemente no incluimos algo, es mejor y tratar de llevarlo al día para evitar desprendimientos de flujo efectivo que en estos momentos son sumamente importantes. La entidad podrá aprovechar todo el crédito generado en la adquisición de bienes y servicios, ¿verdad? Ya vimos que la periodicidad del IVA es mensual, por ende, si en el mes de octubre preparé la declaración y después me di cuenta que me faltaban facturas del mes de octubre, si las incorporo en el mes de noviembre, ¿verdad?, porque muchas cosas se pueden hacer operativamente, esto es posible, hacerlo operativamente, es decir, hay declaraciones o facturas del mes de octubre, no las metí en octubre, voy a meterlas ahorita en noviembre. Eso es posible, pero ya eso es hacer riesgos fiscales, porque si la administración tributaria llegara a revisar esa declaración y ve que el periodo de la factura son de meses que no proceden al periodo de la declaración, podría cuestionarlos y desconocerlos. Y por ende, volvemos a lo mismo, se incrementaría el impuesto por pagar, más intereses, más sanción por mora. Entonces, siempre es importante tratar de evitar lo más posible estas sanciones y tratar de estar en cumplimiento total.
Mayor eficiencia para la presentación de IVA, hacer la declaración de IVA de forma manual, ¿verdad? Factura por factura, de que me puede inducir a error, ¿verdad? El tratar de tener un sistema de software, aunque sea de un sistema de software, porque hay gente que dice, no, tal vez un sistema de software no, porque es muy caro. Hay N cantidad de opciones, ¿verdad? A nivel de mercado, que me emitan reportes, ¿verdad? Aquí la ayuda es total de apoyarse con los encargados de TI, con el sistema de facturación, con el sistema contable, para que me emitan los reportes correspondientes. Hemos visto, ¿verdad?, que ya en compañías hace un esfuerzo grande, porque es un esfuerzo, un desprendimiento tal vez de dinero, hacen un esfuerzo que ya después se vuelve un proceso automático, ¿verdad? Mes a mes, de que mes a mes se tira el reporte o el auxiliar de ingresos, el auxiliar de ventas, y con eso les ahorra muchísimo tiempo humano en la preparación de la declaración y es más certera, ¿verdad? La declaración arroja datos más reales que hacerlos de un poco casi factura por factura puede inducir a error. Accesibilidad a la información en tiempo real, ¿verdad? Esto va ligado más adelante, lo vamos a ver para la toma de decisiones, de saber cómo está arrojando la actividad, si realmente estamos teniendo ganancias, si hay que recortar algunos gastos, ahora con el tema COVID, ¿verdad? Nos ayuda propiamente a manejar la información en tiempo real. También permite llevar un control del saldo a favor generado por la compañía. Si se presentan las declaraciones y generamos saldo a favor, nos permite si llevamos una contabilidad adecuada, ¿verdad? Y un orden adecuado, nos permite llevar un control de saldo a favor generado por la compañía y mayor trazabilidad para la determinación de la proporcionalidad, ¿verdad? La mayoría que venden insumos agropecuarios tienen una proporcionalidad del 100%, ¿verdad? Si lo que venden son insumos agropecuarios, que aunque lo venden al 1, tienen proporcionalidad del 100%. Pero eso les permite una mayor trazabilidad y recordemos que ante una fiscalización, lo que es indispensable es poder demostrar lo que se hizo y que lo que se hizo haya sido real, porque si tengo una declaración y no puedo cómo justificar los datos incorporados en él, ahí sí digamos que me lo pueden cuestionar y no tendría cómo defenderme. Entonces es muy importante el tema de la contabilidad para poder hacer esta verificación. ¿Cuáles son los beneficios del impuesto sobre la renta? ¿Verdad? Permite efectuar un correcto reconocimiento de los ingresos y los gastos según las normativas contables y fiscales. Permite efectuar proyecciones más concisas de impuestos que se ajustan a la realidad económica de la entidad, ¿verdad? Ustedes con un corte a junio de una contabilidad pueden proyectar a diciembre y saber cuál va a ser el desprendimiento posible de dinero e inclusive les podría ayudar a no desprenderse de flujo de efectivo. ¿Por qué? Porque esto pasó mucho con la pandemia, que tal vez los pagos parciales eran de 50 millones cada uno, iban a pagar de pagos parciales 150 millones al final del periodo. Pero estábamos en junio, por decirlo así, o sea, se usaba la contabilidad, se proyectaba y se proyectaban pérdidas. Entonces, ¿qué decidía cancelar el impuesto o el adelanto en junio y el adelanto de septiembre si la empresa se estaba proyectando pérdidas? Entonces, hay todo un trámite específico, ¿verdad? Que obviamente hay que juntar los respaldos de la proyección, los supuestos y demás, pero eso les permite propiamente tomar decisiones con anticipación y saber, uno, cuál va a ser el impuesto, o dos, tomar las medidas, ¿verdad?, para analizar qué ajustes se tienen que hacer, ¿verdad? O mira, es que tengo mi contabilidad, estoy gastando mucho en tal gasto, quiero recortarlo un poco. Eso le ayuda mucho a nivel interno para hacer proyecciones y cómo está propiamente la realidad económica del negocio. Hay mayor eficiencia en la preparación de la declaración del impuesto sobre la renta. Al contar con información más clara, se facilita la determinación del impuesto sobre la renta del periodo. Al contar con información totalmente trazable, podemos propiamente presentarlo de una forma más fácil, más eficaz y poder explicarla a terceras personas, ¿verdad? O esos usuarios externos que vamos a tener. Y se evita efectuar rectificativas, como lo ya vi, ¿verdad? Que después de cierto periodo me doy cuenta que lo presenté mal porque me encontré una factura o no lleva la contabilidad al día. Y que es criterio para selección de fiscalizaciones. Y en temas de fiscalizaciones me ayuda mucho a poder defenderme y poder demostrar a la administración tributaria que lo que reporté es correcto porque tengo la información de respaldo. El beneficio, ¿verdad?, en el proceso de fiscalización es que disminuye el tiempo de respuesta para presentar los requerimientos solicitados por medio de la fiscalización. Ustedes van a tener totalmente control de los que les están solicitando. ¿Por qué? Porque si la administración tributaria les solicita información, les da, por ejemplo, 10 días, información que ustedes tienen
no tienen, ¿verdad? Que podrían caer en multas por no suministro de información, o si le permiten información, ustedes ya pueden tener con mayor detalle, me está pidiendo un auxiliar, nada más voy al sistema contable o a la contabilidad y lo descargo y es tal cual me lo está pidiendo la administración tributaria. Entonces, ahorra mucho el tiempo en la preparación y tiempo de respuesta de los requerimientos, permite al fiscalizador tener mejor un entendimiento de los registros contables de la entidad, lo que evita para la determinación de ajustes. También hemos visto que si es una contabilidad muy desordenada o que le imposibilita al fiscalizador entender, puede ser un poquito más complicado, ¿verdad? Que poder explicarle con información clara y transparente al fiscalizador y optimiza el tiempo y recursos en la fiscalización. ¿Qué beneficio tiene como herramienta, ¿verdad?, para la toma de decisiones? Permite efectuar negociaciones de acuerdo con las necesidades de la entidad, genera mayores beneficios económicos por medio de la eficacia, permite a la entidad efectuar trámites ágiles en las entidades bancarias, ¿verdad? Si queremos tener acceso a un préstamo, siempre nos piden los estados financieros, ¿verdad? Se cometerán menos errores, ¿verdad? Porque si tenemos solo facturas, si no tenemos contabilidad o la tenemos retrasada, nos lleva a realizar más errores o sesgos humanos involuntarios. Permite efectuar proyecciones de la situación financiera, medir y analizar los resultados, permite efectuar comparaciones sobre el comportamiento de la entidad a través del tiempo, identificando mejoras para la optimización de recursos. Entonces, esto es un poquito, ¿verdad?, de lo que traíamos de la capacitación de hoy. El mensaje es, entendamos uno, ¿verdad?, como las dos posibles obligaciones más grandes que tenemos, que es el impuesto sobre las utilidades e impuesto a valor agregado. Una vez entendiendo los términos generales, es hacer conciencia de la importancia, ¿verdad?, que tiene una contabilización adecuada, ¿verdad? Y cómo, si lo hacemos las cosas correctamente o tratamos de hacerlas correctamente, el cumplimiento tributario se vuelve más fácil y más sencillo. Entonces, eso sería de mi parte. Creo que aquí tenemos algunas consultas, Flor. Déjame ver si... Vamos, ahí me escuchas, Flor. Déjame ver. Perdón, aquí estoy. Ok, no, sí puedo llevar también las consultas. Si gusta, voy leyendo las consultas, ahí las vamos atendiendo. Sí, pero si quieres, bueno, vamos a ir analizando, porque hay varias preguntas que quieran sobre la misma. De todos modos, queremos, hay una filmina que me están pidiendo que repitamos, que es la donde se ve la página web donde uno puede consultar las obligaciones tributarias, que eso es una página de consulta que la gente quiere retomar y quiere poder anotar. Ok. Esa es la consulta de doña Alejandra Montero Jiménez y de otro espectador de la conferencia. Ok, perfecto, sí. Esa no está en la presentación, pero la dirección electrónica, o sea, lo que se pone en internet es SIP Web, como S-I-V, perdón, S-U, SIC, S-I-C, SIC Web. SIC Web, ahí los va a mandar a una página de la Administración Tributaria, colocas el número de cédula y ahí sale información de la compañía, el estado tributario actual, las actividades económicas, representante legal y las obligaciones tributarias. Ok, perfecto. Tengo, bueno, de un espectador anónimo, no quiero dar su nombre, pero quiere saber si un saldo a favor del IVA devengado versus acreditados se pueden deducir de renta. Un saldo a favor de IVA devengados versus acreditados. Sí, si tienes un saldo a favor, ¿verdad?, que realmente es producto de la presentación de una declaración, lo puedes utilizar para cancelar o compensar cualquier otra declaración que se cancele a la misma administración tributaria. Entiéndase, impuestos sobre la renta, remesas al salario, remesas al exterior, siempre y cuando sea un saldo a favor. Se recomienda esperarse unos 3 meses, ¿verdad?, después de generar el saldo a favor, para que ya lo puedas utilizar. Perfecto. De parte de doña Alejandra Montero tengo varias preguntas. Voy a tratar de ordenarlas para irlas contestando todas. La primera es, ¿por qué medio se recomienda suscitar el estado de cuenta tributario? Usualmente se puede hacer por Travi. Recordemos que ahora existe Travi, que es la plataforma virtual donde se pueden hacer esas solicitudes, nos van a pedir cierta información, ¿verdad? Si es el propio representante legal o si es una persona autorizada, el poder correspondiente, la personería y demás, o también de igual forma puede ir a solicitarse a la misma administración tributaria en las oficinas físicas. A veces es más fácil, ¿verdad?, ir físicamente, porque se lo dan en el mismo momento. A veces por Travi puede durar un poquito más. Claro. Ahora, ella pregunta también que si en los salarios, incluso los salarios
¿Deberían ser declarados en la D104? No, los salarios no, porque eso no son compras. Recordemos que en la D104 se reportan ingresos y compras. Aunque sean compras de servicios profesionales. Sí, los servicios profesionales, eso sí deben de ser. Ok. Aquí estamos hablando, digamos, los que no se reportan son salarios reportados a la Caja Costarricense del Seguro Social. Si son salarios porque está bajo la modalidad de servicios profesionales, esos sí se reportan porque serían compras de servicios. Ok, perfecto. ¿Y qué otros compras, digamos, de este mismo rubro se podrían tomar en cuenta? Porque a veces uno piensa en compras nada más materia prima, pero como usted me lo menciona, hay servicios que uno paga que ingresan como compras. ¿Qué otras cosas podrían ser? Prácticamente todo, más bien, es más fácil determinar qué no se debe incorporar. Por ejemplo, diferencial cambiario no se incorpora, intereses no se incorpora, salario reportado a la caja no se incorpora, depreciaciones no se incorpora. Todo lo demás que sean compras de servicios que estén respaldadas con factura debería de incorporarse dentro de la declaración. Perfecto. Ella misma también pregunta que dice que si le aplico el diferencial cambiario a una cuenta por pagar en dólares, ¿el diferencial es un gasto no deducible? Si el diferencial cambiario, entiendo que es a una fecha específica, por decirlo, es por evaluación de esa cuenta por cobrar al cierre del periodo. Si es por producto de evaluación, sería gasto no deducible. Ok, perfecto. Y la última consulta que ella hace es, dice que si la revaluación de semovientes también sería un ingreso no gravable. Correcto. Todo el tema de revaluaciones se hacen por reconocimiento normativo de NIF, ¿verdad? Pero las revaluaciones no tienen impacto impositivo. Perfecto. Entonces aplicaría, digamos, inclusive para algún tipo de bien o servicio que tenga en la granja. ¿Perdón? Esto se aplica, digamos, se está hablando semovientes, pero digamos, ¿hay otro tipo de rubro que se podría aplicar esto? Todo lo que es de revaluaciones, todo lo que es revaluaciones de edificio, todo lo que es revaluaciones, ¿verdad? Por mera aplicación de norma o estimaciones por mera aplicación de norma se convierten en gastos no deducibles. Perfecto. Hay otra consulta aquí de un participante que no dio su nombre. Dice, en el formulario de REA, en el REA, formulario IVA, ¿cuál es la diferencia entre compras exoneradas versus compras no afectadas al impuesto? Pero eso es en el formulario de REA, entiendo. Esta consulta, si gusta, la dejamos para la próxima capacitación para no adelantarme, porque ese tema sí lo van a ver a detalle todo lo que es del REA. Ok, perfecto. Es muy importante que se conecten entonces la próxima semana y les podamos contestar esto. Don José Miguel también está preguntando por acá. Nosotros estamos en un régimen agropecuario que presentamos bueno, imagino que dice que es que presentan el reporte cada 4 meses. Es que están en el REA, ajá, es que están en el REA. Si olvidé meter una factura y es del mes anterior, pero cuando está entre el trimestre correspondiente, se puede meter en el actual. Digamos, perdón, para reformular, si tengo yo hago el reporte cada 4 meses, en el periodo anterior se me olvidó meter una factura y la quiero meter en este, ¿se puede? Habría que indagar más a detalle, pero creería que por el hecho de la periodicidad, como el impuesto sobre la renta y valor agregado también, como es 4 meses, estaríamos, se puede agregar operativamente, pero podría ser que a nivel fiscal me la quieran desconocer, por el hecho que no estamos haciendo la liquidación dentro del periodo costarricense, el periodo que corresponde, que serían los 4 meses. Ahora, dentro de esos periodos, a veces uno puede hacer rectificaciones. ¿Se podría hacer rectificación antes de que inicie el siguiente periodo o esto no es permitido? Las rectificaciones en cualquier momento se pueden hacer, ¿verdad? Únicamente recordar que las rectificaciones son criterios de selección de fiscalización, por eso siempre igual se trata o la recomendación es tratemos de hacerlo la primera vez de forma correcta. Si llegáramos a requerir una rectificación, hagámoslo, porque la rectificación corta el periodo de prescripción, ¿verdad? Entonces, eso es lo que usualmente no se busca. La prescripción en Costa Rica son de 4 años. Entonces, si rectificamos, la prescripción vuelve a iniciar. Entonces, eso es lo que tratamos o la recomendamos a los clientes es, hagámoslo bien la primera vez para evitar rectificaciones. Claro, digamos, podría ser una solución a esta consulta que hacía el productor, pero como bien lo dice usted, puede generar, digamos, alertas, no necesariamente porque estemos tratando de hacer algo ilegal, sino porque por tema de periodo.
Exacto, por primer periodo. Sí, y es importante que esto o estos temas de riesgos, ¿verdad? Que son como alertas, podemos verlo de esa forma. No es que yo presento la declaración y al día siguiente me van a decir, mira, presentaste algo que no era del periodo. Lamentablemente Costa Rica todavía no funciona de esa forma. Esto es que si en 4 años posterior a esa declaración que presenté llega el fiscalizador y me la revisa, me podría cuestionar, digamos, esa factura. Pero es un tema de administración de riesgos. Todas las compañías y todas las personas son administradoras de riesgos. Ellos dicen, no, la voy a incluir acá y tengo el riesgo de que si un fiscalizador me lo llega a cuestionar, puede ser que me lo desconozca. Claro. Hay otro espectador que nos hace la consulta, dice que la municipalidad no da factura. ¿Cómo incluyo como gasto el impuesto de bienes inmuebles y la de servicios, por ejemplo, el agua? El impuesto de bienes inmuebles igual no se incorpora en la declaración como tal, y los servicios del agua entiendo que es la municipalidad la que igual se los cobra. Entonces, ahí sí debería de emitirle la factura como tal, ¿verdad? Habría que analizar por qué la municipalidad no le emite la factura. Perdón, pero hay ciertos gastos irregularmente que la gente siempre se cuestiona si pueden ingresar o no ingresar. En el caso de los servicios públicos o impuestos, ¿cuándo aplicaría o cuándo no aplicarían? Si son compras de servicios públicos, deberían de, porque ahora la mayoría de proveedores de servicios públicos envían la factura electrónica al correo, ya es automático, la del agua, la luz, por eso solo son ciertos compañías que factura, pero la mayoría sí debería de ingresarse. Y si son compras de servicios, deberían de incorporarse dentro de la declaración. Cuando son temas más financieros, ¿verdad? Temas de depreciaciones, estimaciones y demás, eso sí no van dentro de la declaración. Lo que tenemos que tener entonces cuidado de actualizar los datos con estas empresas que nos brindan el servicio para que la factura nos llegue a tiempo y el contador lo pueda registrar. Sí, y es que eso es un tema un poco difícil de controlar, ¿verdad? Y siempre hay que cuidar mucho la relación comercial con mi proveedor. ¿Por qué? Porque podemos decirle una vez, pueden que lo hagan caso omiso, que no lo haga, pero lo correcto es tratar de que uno quede el nombre correcto y dos, la cédula jurídica correcta. Y tres, que si son viáticos, que se lo manden inclusive al correo electrónico correcto. Porque en el momento... Sí. Porque cuando se menciona el nombre correcto, significa que si yo tengo la sociedad a la que hago mi registro contable a nombre de, no sé, Finca La Flor, yo necesito que las facturas también vengan a nombre de Finca La Flor para que apliquen. Correcto. La recomendación es, por ejemplo, dice la Finca La Flor S.A., que la factura venga a Finca La Flor S.A. Si dice La Flor, el fiscalizador, si es un fiscalizador y un poco de que no encontró nada más que eso, lo puede cuestionar. Perfecto. Me consultan también cómo saber los topes máximos de un costo, por ejemplo, en temas de combustible para el equipo agrícola. Los combustibles no hay máximo por ley, ¿verdad? Siempre y cuando tienen que estar debidamente documentados con facturas a nombre de la compañía, pero no hay un máximo por ley indicado. Los máximos por ley o estos que sean prudenciales son los que ya establece la ley, como las donaciones, que eso se encuentra en un límite. Ok, perfecto. Y todo eso se encuentra en esta página que usted mencionaba, ¿correcto? No, en la página que mencioné ahí solo está la información de la compañía. La información de la compañía con las obligaciones que tiene. ¿Por qué? Porque a veces la compañía está inscrita en una actividad económica y no sabe que se le activó una obligación aparte. Entonces es muy importante siempre estar como al pendiente de revisar que esté inscrita en las obligaciones que realmente son las que están ejerciendo. Y muy importante la actividad económica, ¿verdad? Siempre revisar la actividad económica y actualizarla. Si la actividad económica no refleja mi realidad, si fue que a partir de hace 2 meses inició otra actividad económica, validar si la que está inscrita me cubre la que ya tengo actualmente. Porque si no, debería de incluir una actividad secundaria. Porque es muy importante y es un tema que ahora la declaración de 104 de impuesto de valor agregado se hace por actividad económica, ¿verdad? Entonces es importante tener mis ingresos y mis gastos para poder reportarlo por actividad económica en la declaración. Claro, perfecto. Bueno, de momento no veo más preguntas. Vamos a dar un par de minutitos más por si acaso alguien quisiera hacer alguna consulta, alguna duda. Les recuerdo, la próxima semana vamos a hablar del régimen especial agropecuario. Con ese tema estamos cerrando el módulo 5, el módulo de temas fiscales, que si bien es cierto, como lo hemos mencionado anteriormente, las fincas tienen su administrador, tienen contador, es importante que todos entendamos cómo funciona esto para poder
prevenir errores y para poder ver las cosas con tiempo, como mencionaba doña Stephanie, tener este control cada 4 meses cuando hacemos la presentación de nuestros reportes y eventualmente para que cuando tengamos que hacer el pago sea por lo que corresponde y no tengamos que entrar en un largo proceso de fiscalización y de revisión de datos para poder, digamos, recuperar algo que fue exonerado, que se nos hizo cancelar sin que aplicara porque no teníamos el debido control. Doña Stephanie, tal vez como una recomendación para los productores, ¿cuáles son las reglas o de qué manera tengo que determinar un orden con mi administrador, mi contador, para que no me pasen estos errores, para saber qué procesos tengo que hacer para entregar las facturas, para que lleguen como corresponden? Actualmente tenemos la ventaja de que con la factura electrónica nos tienen que llegar el correo electrónico a las facturas y eso nos agiliza un poco el proceso, pero también nos genera, digamos, ciertas precauciones que debemos de tener. Por ejemplo, si no tenemos el pago negociado, saber claramente que tenemos que pagar el IVA aunque el proveedor nos haya cancelado. Importante, ¿verdad? Que sí hay que hacer, empezar desde la solicitud de la factura, ¿verdad? Y más si tenemos personas, viáticos, que están dando viáticos y demás, poder hacer la directriz de los compradores o mi departamento de proveeduría, siempre, de hecho, dar estas ayudas, de que ellos anden con la tarjeta, con la información de la compañía, con el número de cédula, demás, que es la información que tienen que presentar cada vez que van a comprar para que emitan la factura correspondiente, dar seguimiento de cuáles son esos locales que no envían la factura a tiempo para poder apersonarse con ellos, ¿verdad? Y tratar de solucionar que nos la envíen en tiempo y forma para poder presentar la declaración o el periodo que corresponde y así evitar que se generen riesgos fiscales. Ya posteriormente a esto sí es importante tener totalmente claridad con el contador, ¿verdad? Usualmente si se tiene un contador externo, ¿verdad? Una pequeña firma contratada, sí negociar muy bien los fees, cada cuánto se va a ocupar. Si bien no se ocupa, por ejemplo, que nos elaboren los estados financieros mensuales todos los meses, sí por lo menos que nos deje un balance de comprobación de respaldo de nuestra declaración o lo que presentamos, ¿verdad? Porque esa va a ser la información. Y muy importante en ese aspecto, si manejamos la parte contable con un externo, no es entendernos, no es decir, lo contrato, que me presente la declaración y que no me den nada. Aquí es fundamental el respaldo de la documentación. La documentación o las facturas, que si bien ahora todo llega al correo electrónico, es no dejarse solo en un lugar, sino tener un respaldo, ¿verdad?, en otro servidor donde se van descargando, porque la documentación hay que guardarla por 5 periodos fiscales. Entonces, siempre guardarlo y cada vez que si es que el contador que está presentando la declaración, que se genere un archivo o una carpeta de respaldo donde se establezca mi balance de comprobación, que se establezca la declaración presentada y la información de respaldo de esa declaración. ¿Para qué? Para si posteriormente me llega la fiscalización y si ya no se tiene relación con ese empleado que me preparó la declaración o con ese despacho que me preparó la declaración, siempre es importante los respaldos de cada una de la declaración que la resguarden por 5 periodos fiscales. Y si son activos o si son transacciones que tienen incidencia en un periodo mayor, digo activo, por ejemplo, que es una máquina que se deprecia a 20 años, esa factura se tiene que guardar por la vida útil que va a tener incidencia dentro de mi balance o dentro de o va a considerar eso gasto por interés. Por ejemplo, los préstamos son a un plazo de 30 años, el contrato tiene que guardarse por esos 30 años, no se puede guardar solamente por 5. Entonces, aquí el resguardo de la documentación es fundamental para poder defenderse y demostrar si lo presentaba en una fiscalización. Claro, tenemos que tomar en cuenta que es muy importante entender nuestro sistema contable porque es el que nos va a dar una visión de cómo está nuestro negocio, cuál es nuestra rentabilidad y qué tal vez flujos de cajas están yendo en los lugares incorrectos y uno puede rectificarlo de manera correcta. Y como lo dice don Mario Alberto Monge, muchísimas gracias, sí, él tiene razón. Él se encarga de que los servicios eléctricos que le manda el ICE le llegue la factura al correo del contador, pero ya escuchamos, sería importante que usted también tenga una copia, un respaldo por cualquier situación. Las facturas electrónicas es 5 periodos, ¿verdad? Mencionaba usted, porque me están preguntando por acá por cuánto tiempo se debe guardar. La factura electrónica es lo mismo que la factura física que yo he tenido por muchos años. Exacto, son 5 periodos, pero aquellos gastos o compras que tengan una incidencia mayor, hay que guardarlo por el tiempo que dure. Por ejemplo, el tiempo de la vida útil del activo o por tiempo de la amortización del préstamo. Ahora, ¿cómo calculo yo esa depreciación? Porque el vehículo
puede que lo compré para 10 años, pero me quedé con el vehículo 20 años. El momento que lo vendas, el momento que me puedo deshacer de la factura o debo tener un respaldo adicional. Correcto, en el momento que digamos, toda depreciación tiene que ser con la vía útil que establece el reglamento. Una vez que ya, si el vehículo ya está totalmente depreciado, ese será su valor en libros, y si lo vendo será el valor por el cual tomen como referencia para compararlo con el precio que lo estoy vendiendo y ver si tengo alguna ganancia, ¿verdad? Que declarar como tal. Pero sí es muy importante esas facturas, si no lo vendo, si ya no lo tiene, lo activan. La realidad es que pidan documentación y que no se tenga, porque no hay cómo defenderse, no hay cómo demostrar y realmente que es un gasto real que pasó y demás, pero sin la documentación es muy difícil. Bueno, señores, ya escucharon, hay que empezar a tener un poco más de control y más orden sobre los comprobantes electrónicos que estamos generando, las facturas y las facturas de nuestros equipos. De momento, doña Stephanie, yo creo que no hay ninguna otra consulta adicional. Les recuerdo, la conferencia de la próxima semana va a ser sobre el régimen especial agropecuario, viernes a las 4 de la tarde. Yo les voy a estar haciendo llegar el link y si por alguna razón no les llega, porque las máquinas se pueden equivocar a veces, recuerden escribirme el 6060-0517, que es el WhatsApp de la Cámara. Ahí se me pueden hacer consultas sobre esa conferencia y las conferencias que van a ver el martes y el jueves. Doña Stephanie, muchísimas gracias. Les cedo el micrófono para que se pueda despedir y ya cerremos por el día de hoy esta interesante capacitación. Perfecto, doña Flor, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Espero que la conferencia haya sido de gran provecho para ustedes y cualquier duda o consulta igual me pongo a disposición. La próxima semana va a ser del REA, que es por lo que veo en las consultas, ya algunos ya están en el REA, entonces va a ser de gran provecho y muchísimas gracias por su participación. Perfecto. El día de mañana va a estar la conferencia en el canal de YouTube, por si lo quieren repasar, la de esta semana y la semana anterior, para estar listos para la próxima. Muchísimas gracias a todos por su atención y muy buenas noches.